11.000 especies en peligro de extinción, 40 millones de refugiados climáticos y aumento del nivel del mar, 20 centímetros desde la etapa preindustrial. Son algunas solo de las tremendas cifras que pone sobre la mesa el cambio climático. En busca de un acuerdo para salvar el planeta, decenas de mandatarios de todo el país se reúnen en París en la cumbre del clima. Lucía. Es, según palabras de Barack Obama, el mayor reto medioambiental al que se enfrenta el mundo. Hay que buscar un acuerdo global, vinculante y revisable. Para eso, el presidente norteamericano ha pedido dejar atrás los egoísmos nacionales y el pensamiento a corto plazo. Pero lo cierto es que la división ha quedado patente. Frente al paso al frente de Estados Unidos e incluso de China, otros países emergentes o menos desarrollados piden apoyo financiero para seguir creciendo y a la vez minimizar la emisión de gases. Hasta el Papa ha querido enviar un mensaje, o ahora o nunca. Mariano Rajoy ha querido aprovechar para anunciar una nueva ley de cambio climático que podría suponer la regulación de los derechos de emisión. Impulsaremos una ley de cambio climático que dotará de coherencia a las actuaciones de todos los implicados en la transición a una economía baja en carbono, promoverá aquellas que tengan una mayor capacidad de reducir emisiones al menor coste, teniendo en cuenta su impacto sobre la actividad económica y sobre la creación de empleo. Cambio climático, que es uno de los factores que están detrás del éxodo de miles de personas desde países como Siria. La sequía arruinó cosechas, provocó la migración masiva hacia las ciudades y fue caldo de cultivo del inicio del conflicto árabe. Hoy son noticia estas imágenes grabadas por un camionero húngaro en las que muestra cómo intenta atropellar a varios refugiados en una autopista al norte de Francia, a las afueras de Calais, donde se encuentra el mayor campo de exiliados sirios. En el vídeo el conductor se jacta de su hazaña. Lejos de ser un caso aislado, ya se han producido más escenas similares. Seguro que recuerdan hace meses la de una periodista de una televisión húngara dando patadas a unos refugiados cuando estos trataban de cruzar corriendo la frontera turca. 7 años después de su entrada en vigor, el Tribunal Supremo acaba de anular el Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo. La ciudad más poblada de Galicia se queda sin pensión después de que el alto tribunal haya dictado sentencia tras una denuncia presentada por varios vecinos de la parroquia de Sárdoma. Acudieron a la justicia por varias irregularidades en el fondo del documento, pero también en las formas, porque fue aprobado en un pleno al que no se permitió la entrada de los cientos de vecinos que protestaban ante el concello. Era 2008. Ahora queda en el aire la concesión de nuevas licencias y la viabilidad de las que fueron concedidas desde entonces. Uno de los gigantes del sector eléctrico, Iberdrola, ha sido multado con 25 millones por manipular el precio de la electricidad, un comportamiento tachado de conducta muy grave. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asegura que a finales de 2013 la compañía retiró conscientemente la capacidad de producción de sus centrales del Duero, Sil y Tajo para lograr un incremento de 7 euros por megavatio hora. La manipulación se produjo además en un contexto con precios altos y un escenario de elevada demanda. Iberdrola habría conseguido con esta artimaña un beneficio de 21,5 millones de euros. Hablando de luz, la Organización de Consumidores Facua denuncia una subida del 3,5% en noviembre, lo que se habría incrementado la factura del ciudadano medio este mes, pasando de los casi 74 euros de octubre a los 76,5 de ahora. Entre enero y noviembre, la luz acumula casi 6 puntos de subida con respecto al año pasado. Facua pide a los partidos políticos que den un giro de 180 grados a su política energética, regulando las tarifas sobre la base de sus costes reales. Califican de escándalo que el Gobierno haya ayudado a las eléctricas a aumentar sus márgenes un 30% en menos de un año. Así funciona Amazon Prime Air, el reparto con drones en menos de media hora. El gigante del comercio electrónico explica cómo será su futurista sistema de logística. El nuevo prototipo, ya operativo, es un vehículo híbrido entre avión y helicóptero.
La ambición de la empresa de Jeff Bezos es que se puedan entregar paquetes de menos de 3 kilos en 30 minutos usando estos aparatos que volarán por debajo de los 120 metros. El sistema de seguridad del dron contará con un conjunto de sensores para poder esquivar obstáculos y moverse a distancias a más de 16 kilómetros de la base sin problemas. Empieza la ronda de debates electorales y lo hace con polémica. Esta noche PSOE, Podemos y Ciudadanos en el primero por internet de la democracia española y sin el presidente del Gobierno, que ha rehusado participar. Tampoco estará en el debate del próximo lunes, donde sí estará la representante del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Asegura Rajoy que él solo va a debatir con Sánchez porque siempre se ha hecho así, con el líder de la oposición, y porque los debates importantes son los debates a dos. Atención a este vídeo que en sus primeras horas de vida ha sido compartido más de 5.000 veces. Once upon a time, there were 3 little girls who went to the police academy. One in Los Angeles, one in San Francisco. Es el vídeo viral del debate sin Rajoy, por obra y gracia de Unite Now. Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias se convierten en los nuevos ángeles de Charlie. ¿Y quién es Charlie? Pues en este caso, don Juan Carlos de Borbón. El debate por la carrera hacia la Moncloa regresa así a la década de los 70. En París ha arrancado hoy la cumbre del clima. 150 jefes de Estado debatiendo sobre un mismo tema, el problema más grave que atañe a todos los gobiernos, independientemente de su color político, la supervivencia de nuestro planeta. Todos los gobiernos se muestran a favor de luchar de forma conjunta contra el calentamiento global, pero en esta primera jornada ya se han evidenciado las divisiones. Los países africanos y los menos desarrollados piden más apoyo financiero para cumplir con los compromisos de emisiones. París 2015, la gran esperanza. La única cumbre, hasta ahora, donde casi todos llegan con compromisos propios, concretos y vinculantes para reducir las emisiones de gases invernadero. Porque buenas intenciones hubo en 1997 en Kioto, pero allí solo unos cuantos países firmaron el protocolo que les obligaba a reducir emisiones. No lo ratificaron China ni Estados Unidos, y ellos son los principales productores de gases invernadero. Mejores perspectivas hubo en Copenhague en 2009. Allí muchos países propusieron reducciones de emisiones de gases voluntarias que no han cumplido. Ahora, por fin, parece que todos lo tienen claro. Este siglo la Tierra no puede calentarse 2 grados más, porque si lo hace las consecuencias pueden ser catastróficas. Never before has a responsibility so great. Y parece que ahora el compromiso va en serio, sobre todo porque los efectos del calentamiento global ya se están sufriendo. El vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, hizo mucho por la conciencia verde con este documental. Y algunas de las mayores fortunas del mundo, como Bill Gates o Mark Zuckerberg, han lanzado una campaña para invertir en energías limpias. Pero París 2015 también tiene escollos. El principal, ¿quién va a financiar el llamado Fondo Verde? Un presupuesto de 100.000 millones de dólares anuales con los que ayudar a los países subdesarrollados a industrializarse, minimizando la emisión de gases. Es el dilema al que se enfrenta la India. Y el segundo, hay que decidir si los acuerdos globales que se adopten deben ser obligatorios. Esto fue lo que hizo fracasar el protocolo de Kioto. Todas las miradas puestas, por lo tanto, en París, en un momento en el que sí parece que ese cambio climático ya no forma parte de una previsión científica muy lejana. El cambio climático es ahora mismo realidad. Y Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches. Existen cifras muy preocupantes y que tienen su significado ya, ¿no? Efectivamente, Gladys, nosotros en París lo que estamos intentando evitar es empeorar un problema que ya tenemos a día de hoy. Vamos a ver, ahora mismo vamos a hacer un pequeño resumen de cómo está a día de hoy el cambio climático. Por ejemplo, empezando por la temperatura. Hace unos días la Organización Meteorológica Mundial confirmó que el aumento de la temperatura media de la Tierra ha aumentado ya 1 grado. Era una barrera psicológica que ya hemos superado. Ahora el objetivo es evitar a toda costa que aumente 2 grados.
Otra barrera psicológica que hemos alcanzado es la de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Hemos alcanzado ya las 400 partes por millón. Esto quiere decir que el 0,04% de la atmósfera es dióxido de carbono. Puede parecer poco, pero dos datos. La concentración antes de la revolución industrial era de 250 partes por millón. El aumento ha sido significativo y además el CO2 es un gas que permanece mucho tiempo en la atmósfera, incluso siglos. Consecuencias del cambio climático, aumento del nivel del mar. De momento ya ha aumentado 20 centímetros, también puede parecer poco, pero recuerden, es un aumento en vertical. Cada centímetro que aumenta el nivel del mar retrocede a la costa 1 metro. A este ritmo, en Galicia, por ejemplo, en el año 2050, la costa podría retroceder 30 metros, desaparecerían playas y puertos. Más consecuencias, aumento de los fenómenos extremos, como por ejemplo olas de calor. Tuvimos el pasado verano olas de calor históricas. También sequías, como por ejemplo está sufriendo California, el estado más rico del mundo. Más efectos. Refugiados climáticos. A día de hoy, 40 millones de refugiados climáticos en la Tierra, muchos de ellos los sirios, que están escapando de un país en guerra. Pero es que ese país en guerra, esa guerra se originó por una sequía histórica que tuvo lugar entre 2007 y 2010. Y por último, especies amenazadas. Más de 16.000 especies amenazadas entre mar y tierra. Una de ellas, el oso polar, que se ha convertido en una especie de símbolo de los efectos del cambio climático. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo contamos en Historias del Tiempo. Este hombre que ven se llamaba Svante Arrhenius. Era un científico sueco que en 1896 aseguró que el aumento de gases como el dióxido de carbono podría provocar un ascenso de la temperatura media de la Tierra. Fue la primera vez que se habló de cambio climático. Claro que la tesis de Arrhenius sobre los efectos de un calentamiento antropogénico generado por el ser humano no fue bien acogida por la comunidad científica, que calificó esa teoría como un disparate. Con todo, se había abierto un debate que estuvo vigente durante todo el siglo XX. Hasta que a finales de los 80, Estados Unidos sufrió un periodo de intensas sequías que provocaron grandes pérdidas económicas y que despertaron la sensibilidad del gobierno estadounidense por el estado del clima. La respuesta llegó en 1988 con la creación del IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU. 2 años después, en 1990, escuchábamos por primera vez eso de la actividad humana está generando un cambio climático. En 1997 se aprobó el famoso Protocolo de Kioto. El objetivo al que se comprometieron los países firmantes fue el de reducir las emisiones de gases contaminantes en torno a un 8% antes del 2012. La física del cambio climático se explica de la siguiente manera. En la Tierra existe un efecto invernadero natural que permite que nuestro planeta sea precisamente habitable. En Marte, por ejemplo, no hay efecto invernadero y por ello es un planeta congelado, y en Venus ocurre todo lo contrario. El efecto invernadero desbocado hace que la temperatura sea de 400 grados. El Sol emite radiación de onda corta que permite calentar el planeta. Al mismo tiempo, la Tierra emite radiación de onda larga, infrarroja. Una parte vuelve al espacio, pero otra, al interactuar con los gases naturales presentes en la atmósfera, es remitida hacia el suelo. Desde la revolución industrial, la actividad humana ha estado rompiendo ese balance energético. La concentración de gases en la atmósfera como el metano o el CO2 ha aumentado, reteniendo más radiación infrarroja que devuelve nuevamente a la superficie y como consecuencia aumenta la temperatura del planeta. La Organización Meteorológica Mundial ha presentado hace unas semanas un informe en el que señala que ese aumento ha alcanzado ya el grado centígrado, una barrera psicológica que nunca deberíamos haber rebasado. En este Más que Contar y con la ayuda de Xavi Fonseca vamos a hablar largo y tendido hoy del calentamiento global, de que estamos notando ya en nuestro día a día, pero para ello vamos a sumar una voz más. Nos vamos en directo a Santiago de Compostela porque allí nos espera Francisco Díaz Fierros, él es catedrático emérito de Edafoloxía da USC, experto en cambio climático. Profesor, que tal? Moi boas noites. Boas noites. Parece que chegamos a un punto de non retorno neste cumio en París. Non sei se a ciencia confía nas decisións que poda tomar a política. Vostede que pensa? Bueno, a ciencia de momento fixo o seu traballo, porque realmente as evidencias sobre o cambio climático, que xa eran moitas, prácticamente eran moi pouco quenes as negaran, xa prácticamente na actualidade todo o mundo acepta que estamos inmersos nun cambio climático.
Polo tanto, a ciencia creo que xa máis ou menos falou. O que pasa agora é que realmente os políticos parece que tamén están entrando un pouco na órbita das medidas que hai que facer para realmente reducir o cambio climático. Fálase de que temos 2 grados como máximo de incremento de temperatura sobre a temperatura preindustrial para que non teñamos problemas serios e graves. Ata agora xa se leva consumido case o 50% deste creto, porque xa estamos nun grau de incremento sobre eses anos preindustriais. Por lo tanto, cada vez se nos vai acurtando máis o prazo. Creo que este carácter perentorio é o que entenderon os políticos e, aínda que tímidamente, cada país foi facendo os seus deberes e achéganse a París cada un coa súa proposta de reduccións de emisións. Parece que non é suficiente, porque, según os estudos que están feitos, a reducción de emisións que neste momento ofrecen, ese umbral dos 2 graus vai se superar. Casi probablemente chegaríamos máis aos 3 graus que aos 2 graus. Pero é posible que dentro das negociacións pois se chegue a unhas decisións máis importantes, a unhas reduccións tamén máis fortes das que presentan os diferentes países. Esa é a esperanza que temos neste momento os científicos. Francisco, está aquí con nos en plató, no plató de Más que Contar, o noso home ciencia desta casa, Xavier Fonseca, que ten moitísimas dúbidas que trasladarlle, Xavi. Boas noites, Francisco. Hola, boas noites, Xavi. Quería preguntarche por que é tan importante este cumio. Bueno, é moi importante porque os prazos están esgotando, iso é claro, non? O sea, xa non nos queda moito tempo, xa non nos queda moita temperatura para reducir, non? Dese creto dos 2 graus xa temos consumido 1, e, ademais, nos últimos anos a velocidade de incremento de temperatura foi moi importante, polo tanto, temos que actuar. Esa é a primeira cuestión que fai que este cumio sexa da máxima importancia. Non temos xa moitos máis cumios para tomar decisións decisivas nese sentido. Pero tamén creo que é importante porque as expectativas foron mellorando. Por unha banda, Estados Unidos e China, que foron escépticos e negaron o cambio climático e de alguma maneira non asumiron os compromisos de Kyoto, agora sí, aínda que timidamente, xa os asumiron e, polo tanto, están presentando tamén as súas propostas de reducción. E despois que creo que a nivel mundial hai un consenso cada vez máis importante de que realmente o que está sucedendo xa, os problemas de desastres climáticos, os problemas de secas, os problemas de aumento do nivel do mar son xa máis que evidentes e, polo tanto, diante de todo eso hai que tomar medidas. Entonces, por unha banda, pero tamén a opinión pública, evidentemente, non? É o terceiro factor. Os políticos actúan porque hai unha opinión pública que está presionando sobre eles, está incidindo e dicindolles que isto é importante, sobre isto hai que actuar, e aínda que teñamos uns costos económicos e sociais que nos van a afectar de alguma maneira ao noso benestar, o futuro, de alguma maneira, tamén témolo que preservar. Francisco, ese acordo debería ser global, vinculante e revisable, non? Global no sentido de que, de alguma maneira, afecte a todos os países, pero, evidentemente, cada país ten as súas particularidades, cada país ten a súa economía, e, de feito, neste momento, cada un chega con unhas propostas distintas. Non é o mesmo ese 40% da Unión Europea de reduccións que ofrece, tomando como base o ano 1990, que ese 28 ou 26% que ofrece Estados Unidos tomando como base o ano 2005. Evidentemente son dúas propostas moi distantes, pero en definitiva van todas no mesmo camiño. Por lo tanto, eu creo que cada país vai a ter a súa singularidade, cada país vai ter a súa propia política e, desde logo, tamén hai que ter moi en conta que, evidentemente, os países do sur, os países isleños, os países que están aínda con unha economía en desenvolvemento, non teñen os mesmos problemas, nin teñen as mesmas responsabilidades sobre o que levamos quentado o planeta que os países ricos. Por lo tanto, xa, sin entrar en moitos detalles, en demasiados matices, separando o que son os países desenvoltos dos países que están en proceso de desenvolvemento, realmente xa hai que claramente definir dúas estrategias, dúas políticas distintas. Francisco, vostede cree as palabras de Barack Obama? Bueno, eu entendo
hai que creelas, evidentemente. Barack Obama está traballando nunha plataforma política moi difícil, non? Ten uns partidos políticos que están en contra del, ten unha presión moi importante das grandes industrias do mundo da enerxía, e polo tanto ten que facer unha especie de encaixe de bolillos. Entón eu creo que non teño por que negar a súa boa intención. O que non sei é cal é a posibilidade real que ten de moverse dentro do mundo, vamos a chamarlle, da política estadounidense. Creo que sí, que as súas intencións, as súas palabras poden ser de fiar, pero que esas palabras se transformen en feitos, creo que xa non vai a depender só da súa vontade, sino que hai un contexto moi difícil, moi complexo, que o mellor é o que fai que todo isto quede na mitad do camiño. O seu plan para combatir o cambio climático é reducir un 32% en 2030 respecto ao ano 2005, pero podería ser un poquinho máis ambicioso, non? Home, sí, evidentemente, xa puxo como exemplo a Unión Europea. A Unión Europea liderou desde sempre as políticas do cambio climático e Estados Unidos podía, de alguma maneira, imitar nese sentido a Unión Europea. Pero, bueno, entre nada, que era o que tiñamos hai uns cantos anos cando foi o compromiso de Kyoto, e o que ofrecen agora, pois xa hai certamente un paso importante, non? Hai que ser, nese sentido, posibilistas. Non é suficiente, evidentemente, é un dos países máis contaminadores e, polo tanto, é dos que tiña que ter máis responsabilidade na reducción. Pero, bueno, dentro desa, vamos chamarlle, pequena racanería que ten de cara as súas reduccións, hai un adianto importante co que tiñamos ata agora. A este ritmo, Francisco, non cabe dúbida de que seguramente alcanzaremos os 2 grados antes de finales de século. Como sería un planeta con 2 grados máis de temperatura? Bueno, eso é unha pregunta difícil de responder, porque realmente a cuestión dos 2 graus é unha cuestión que se aceptou sobre unhas premisas científicas previas que tiñan sobre todo como base a reducción dos corais, non? A reducción dos corais estaba moi ligada aos incrementos de temperatura, e se chegaba a eses 2 graus, pois evidentemente desaparecía unha parte moi importante destas formacións. Tamén os xeos, tamén está moi vencellado a desaparición dos xeos ao cambio climático, a este nivel dos 2 graus, e, polo tanto, polo menos neses dous aspectos, claramente habería unha desaparición en unhas proporciones moi importantes do xeo, sobre todo do norte, máis que do sur, pero tamén do sur. Habería tamén unha reducción moi importante do cambio climático, e despois habería todo un conxunto de procesos que aínda non están moi ben estudados. Probablemente a produción agraria en determinadas zonas por efecto das secas diminuiría bastante, posiblemente estou pensando nos países do sur, probablemente as chuvias intensas, torrenciais, tamén se incrementarían, e neste caso estou pensando máis nos países do norte, e, evidentemente, tamén hai outro dato que tamén é inequívoco. O nivel do mar subiría pois perto dos medio metro, casi chegaría ao medio metro, non? Entón, todo isto son datos que temos aí diante. Quere decir que vai a ser imposible vivir por enriba dos 2 graus? Non. Evidentemente, as condicións van a ser máis difíciles, vai haber máis problemas, e, de alguma maneira, tamén as especies van a ir desaparecendo, e o que teríamos é que intentar amortiguar ata onde fora posible todos os efectos que xa, de alguma maneira, aínda que non chegáramos por enriba dos 2 grados, que chegáramos moi perto deles, xa se van a desencadear. Por lo tanto, eu creo que eses 2 graus é máis ben como unha especie de sinal de tráfico que nos está advertindo dun risco, que é que, diante dese risco, temos que comportarnos como xente sensata, e, polo tanto, temos que actuar e procurar adoptar medidas que, de alguma maneira, supoñan evitar outros perigos que, quizáis, a maior parte deles son perigos difíciles neste momento de predecir. Son perigos, en certa maneira, incertos, porque sabemos que camiñamos cara a unhos cambios importantes, cara a unhas desaparicións de especies, cara a unhas desaparicións, pero tampouco sabemos aínda con precisión o que nos pode deparar ese horizonte de 2 graus. Francisco, a verdade é que polo que din esa subida do nivel do mar en Galicia nos preocupa de xeito importante, como comprenderá. Eu non sei se os cidadáns, porque se fala moito de política e de industria dos efectos, pero os cidadáns, cada un de nós, podemos facer algo que se chegue a notar para evitar este quencemento global? Sí, evidentemente hai todo un conxunto de medidas, unhas a nivel global, unhas a nivel político e outras a nivel máis persoal.
todo o que supoña, por exemplo, o máis inmediato, o uso do automóvil, en Galicia concretamente, xa sin saíros de aquí, é un dos problemas máis complexos de cambio climático. En Europa se teñen definido cales son as estrategias que funcionan, como poden ser as estrategias industriais, que máis ou menos van controlando e van reducindo os niveis de emisións, pero, por exemplo, o transporte de carretera aínda ten dificultades importantes para reducir as emisións. Pois se isto ocurre en Europa, en Galicia, que a enorme dispersión que temos de poboación é moitísimo máis grave. Por tanto, quizás en Galicia un dos problemas, senón o máis importante pola cantidade de dióxido de carbono que supoña de emisións, pero sí pola complexidade e a dificultade, é precisamente o transporte. E, polo tanto, o uso do transporte público frente ao transporte privado, o utilizar, pois, digamos, vehículos que de alguma maneira contaminen menos, todo eso supón, evidentemente, unha actuación privada, individual, que favorece o cambio climático. Francisco Díaz Fierros, moitas gracias por regalarnos hoxe máis que contar un pouquiño da súa sabiduría, que moita. Moi boas noites. Moitas grazas, boas noites. Nosotros seguimos y tenemos que seguir hablando del tiempo, porque ¿qué nos depara mañana y los próximos días, Xavi? Pues mañana, Gladys, va a haber pequeños cambios en la meteorología, muy pequeños, la verdad. Vamos a ver en el mapa de isobaras lo que nos espera. El anticiclón que hemos tenido estos días se ha movido ligeramente hacia el este y eso va a permitir que Galicia se quede en una zona intermedia entre el anticiclón que estamos viendo y las bajas presiones. Así que este martes va a ser una jornada para empezar con nieblas matinales que se irán deshaciendo con el avance de las horas, pero a partir de media tarde comenzarán a entrar las nubes por las provincias atlánticas y no descartamos incluso que por la noche puedan caer incluso algunas precipitaciones muy débiles en la costa oeste de la comunidad. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin grandes cambios y por tanto seguimos hablando de valores muy bajos. Por ejemplo, las máximas no van a superar los 15 grados y fíjense, por ejemplo, las mínimas que se quedan entre los 5 y los 9 grados. Por ejemplo, en Ferrol, 4 grados de mínima. Noches muy fría, aunque eso es algo que seguro lo habrán notado. En otras zonas de la comunidad encontramos situación muy parecida. Fíjense en Santiago de Compostela, que contraste más importante entre la máxima y la mínima. En Lalín, descenso, o sea, temperaturas negativas que van a permitir que se formen heladas durante toda la noche. En zonas de las Rías Baixas encontramos temperaturas máximas un poquito más elevadas, aunque muy suaves, 17 grados en Pontevedra y en Vigo, también o Carballiño, mínimas negativas, noches muy frías con heladas y terminamos en el interior de la comunidad donde encontramos una situación prácticamente idéntica. Llama la atención, como siempre, Berín con esa meteorología tan extrema, una temperatura máxima de 14 grados, pero una mínima de 3 grados bajo cero. Así que para resumir, este martes seguimos con el frío, pero llegan las nubes. Gladys. Gracias, Xavi. Nosotros seguimos porque son las 9:33 de la noche, nos vamos ya al plató de Vía V en directo para conocer ese menú que nos tienen preparado nuestros compañeros. Saludamos ya a Fernanda Tavares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Pues de campaña hasta aquí estamos, y eso que todavía no ha empezado oficialmente, así que hoy vamos a tratar de darle un punto de vista a lo que están haciendo los políticos en estas semanas, en estas horas. Vamos a analizar la gestualidad de cada uno de los líderes que pretenden convertirse el próximo día 20 de diciembre en presidente del gobierno. Antes vamos a analizar todas las estrategias de captación que está llevando a cabo también aquí en España el denominado ISIS. Son dos de los argumentos, porque también hemos salido a la calle para preguntar por un filósofo que también se ha metido en campaña, Kant. Si tuviesen que recomendarme un libro de filosofía, ¿cuál me recomendarían? Tratándose de ti, sin lugar a dudas, La ética de la razón pura. Me parece excelente que se citen autores como Kant, que hablaba de la paz perpetua en un momento en el que la situación internacional de nuestro mundo es tan compleja. No sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿Un título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual.